Muy buenas tardes, compañeros, o muy buenos días, dependiendo de la hora, ¿no? Bien, vamos a empezar con un nuevo apartado de lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden y vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales exactas, ¿ok? Como dice, una ecuación diferencial exacta, su definición es la siguiente. Es exacta en una región R del plano XY si corresponde a la diferencial de alguna función. Entonces, esta es la función que nosotros generalmente buscamos, ¿ok? Una ecuación diferencial de primer orden de la forma. Entonces, esto es lo que quiero que se quede claro para más o menos poder tratar de resolver por ecuaciones diferenciales exactas, ¿ok? Exactas, ¿ok? Esto es. Bien, entonces la formita es esto. El que le está acompañando a diferencial de x es m en función de x, y la que está acompañando a diferencial de y es n, x, y. ¿Ya? Es una ecuación diferencial exacta si, ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Bueno, trabalengua parece, ¿no? Pero lo que me importa es que conozcan la condición de esta actitud. ¿Ya? ¿Listo? Sean continuas las dos funciones, bueno, muy difícil vamos a saber esto, con derivadas parciales continuas en un rectangular, tantos. Bueno, lo que me importa ahorita que sepan para resolver ejercicios de este tipo es que sepamos identificar el tipo de caso, ¿ya? Bien, esta es la condición de exactitud, ¿ya? Y quiero que es la ecuación de exactitud, la ecuación de exactitud. Si yo derivo m respecto a y yo derivo respecto a n respecto a x, y estas derivadas son iguales, esto quiere decir que la ecuación es exacta, ¿ok? Pero muchas de las veces, ni en los exámenes generalmente, no son, la mayoría no son exactas, ¿ya? De la cual se va a ramificar a lo que es aquí, a un factor, aquí lo podemos colocar con otra letrita, a un factor integrante. No me gusta tampoco. Entonces, es lo que quiero que me entiendan. No, la mayor cantidad de las veces no se encuentra esta igualdad. Un factor integrante, ¿ok? Esto es lo que necesitamos entonces nosotros, conocer. Un factor integrante. Ya, un factor integrante. Entonces, esa es la función y multiplicando este factor integrante, vamos a volver exacta la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, esa es la teoría. Más que todo, podemos ir demostrando cómo sale o cómo se llega a las diferentes fórmulas o diferentes casos, pero esa es más que todo la teoría, más que todo. ¿Ya? Bien, entonces vamos probando. Este es un ejercicio de su práctica igual y tenemos lo siguiente. Me dice, el seno de 2 veces x dividido entre y más x, diferencial de x, más y por seno al cuadrado de x dividido entre y al cuadrado, diferencial de y. Primeramente, identifiquemos. Esto es m y esto es n, ¿no ve? Entonces ya tenemos los dos. Entonces, ¿qué me dice la condición de exactitud? Me dice que si yo derivo m en función de y, si yo derivo m en función de y, es una notación que se usa igual en cálculo 2, entonces no hay mucho problema, ¿ya? Entonces derivo en función de y, o sea, las x llegarían a ser constantes en este caso, ¿no ve? Derivada de m en función de y. Listo. A ver, aquí. Derivada de seno de 2 veces x, esto es constante, sale de la derivada y voy a tener la derivada de 1 sobre y. Y la derivada de 1 sobre y es como y a la menos 1. Baja el exponente menos 1 por y a la menos 2. Listo. Por esa razón tengo menos por 1 sobre y al cuadrado. Esto se puede escribir como 1 sobre y al cuadrado, ¿no ven? Listo. Derivada de x, como no tiene acompañante en y, entonces es 0. Listo. Su derivada de m respecto a y es menos 2 veces, menos 2 menos seno de 2 veces x por 1 sobre y al cuadrado. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. Perfecto. Siguiente. Derivamos n en función de x. Entonces, nuevamente, esto no tiene.
x, por lo tanto se hace cero, y el y al cuadrado sale de la derivada y vamos a tener menos seno de 2 veces x, la derivada. Entonces es como un exponente, regla de la cadena. Menos 2 veces seno de x. Listo, he bajado un grado el exponente del seno. Y la derivada del seno es coseno de x. Perfecto, ya está. Pero sabemos que no olvidemos que y al cuadrado se vuelve constante en aquí. Ya está. Pero no olvidemos que menos 2 veces, no, 2 veces seno de x por coseno de x es lo mismo que decir seno de 2 veces x. Propiedades de identidades trigonométricas en este caso. ¿Ya? Y fíjense que son lo mismo. Son lo mismo. Al cumplirse esto, m sub y es igual a n sobre x, es exacta. Me quiere decir que existe una función tal que x, y, como dice aquí, alguna diferencial tal que me dé esta función. Entonces, eso es. Entonces me dice que si yo derivo esta función respecto a y, me va a dar n. Esto que tiene que llevarse en sus formularios. Y si yo derivo f de x respecto a x, me va a dar mi función m, lo podemos colocar. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya lo tenemos aquí. Entonces, estas son las dos ecuaciones claves que vamos a usar, ¿ok? Pueden iniciar con esta o pueden iniciar con esta. Cualquiera de los dos, el camino me va a dar lo mismo, ¿ok? Entonces, usamos la primera, ¿ya? Entonces, necesitamos aquí n. Derivada de la función x, y. Esto es lo que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, n por diferencial de y. Pero n, ¿quién es? N va a ser todo esto. Y menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado diferencial de y. Y para hacer desaparecer lo que es esta diferencial y encontrarlo, esto, entonces derivado con esto se va a comer por el teorema fundamental del cálculo y ya tenemos esta, ¿no? Entonces, fíjense que ya vamos a tener la función x, y si integro esta función, más siempre se suma esto, h de x. ¿Qué tal si hubiera usado esto? Hubiera sido de la siguiente manera, derivada de esta función x, y va a ser igual a m por delta de x más, pero como estamos usando x, ahora va a ser un h sub y. Nada más así es lo que cambia. Nada más, ¿ok? Después todo es similar el camino. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a tener aquí derivada, la integral de esto va a ser la integral de y respecto a y, entonces va a ser y al cuadrado sobre 2. Aquí el seno se vuelve constante, sale, y aquí menos y al cuadrado. Vamos a tener. Integramos esto, menos y al cuadrado. Integramos esto, va a ser menos y a la menos 2 más uno. Esto me va a dar menos uno menos uno. Menos con menos me va a dar más, entonces y a la menos uno. Entonces uno sobre y. Uno sobre y por seno cuadrado de x. Listo, ¿no? Porque el seno cuadrado de x, como no está en función de y, se vuelve constante. Más h de x. Esto ya es la solución, chicos. Eso de la ecuación diferencial ya es la solución. ¿Qué me faltaría hallar? H sub x. H de x, ¿no? Eso me faltaría hallar. Entonces, como hemos usado esto, la primera ecuación, ahora voy a usar la segunda. ¿Qué tal si yo derivo la función f x, y respecto a x me tendría que dar igual a m? Entonces, eso es lo que hago. Como yo ya tengo mi función x, y, entonces derivo mi función respecto a x. ¿Qué tengo? Derivada de x, esto no me va a dar nada. Aquí, derivada de seno al cuadrado. Ya hemos hecho. Derivada de seno al cuadrado va a ser 2 veces seno al cuadrado de x baja el exponente por coseno de x. Listo. Esto igual sabemos que esto es igual por trigonometría. 2 veces seno de x dividido entre y. Más, como estamos derivando esto, no conocemos, entonces h' de x más. Y esto me dice que tiene que ser igual a m, pero m para mí es seno de 2 veces x sobre y más x. Seno de 2 veces x sobre y más x. Listo. Esto con esto se va, porque sí, fíjense que es lo mismo, y voy a tener que h' de x es igual a x. Sacando tenemos una ecuación de variables separables. Este h' de x es como la derivada de h de x derivado de x. Entonces, este diferencial de x lo he pasado a multiplicar y ya está. Y integrando miembro a miembro, la diferencial se lo va a comer la integral y la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2. Listo, ya tengo. Entonces la función reemplazo con, ¿cuál era el verdadero valor de h sub x? Ya lo tengo.
Y finalmente, la solución no es esa, sino esta función de x se vuelve una constante. ¿Qué ha pasado aquí? Que he usado esto, y al cuadrado más x al cuadrado, como son el mismo denominador sobre 2. Listo. ¿Ok? Eso nomás, eso es las ecuaciones diferenciales exactas. Sí y solo sí son exactas. ¿Ya? Sí y solo sí son exactas. ¿Ya? Bien, continuemos. Entonces, la clave es esto, ¿no? Si aprendemos esto, ya está. Sigamos. Vamos a resolver otro ejercicio, ya que es un poquito ya más de nivel, ¿ya? Donde van a fijarse que no es exacta, y eso es donde más o menos ya cambia la cosa, ¿no? Tenemos x a la cuarta por uno menos y por todo esto, ¿no? Fíjense qué formita tiene que tener, por esa razón lo he marcado aquí. Tiene que tener tengo que buscar la función m, diferencial de x, más la función n, diferencial de y. Entonces, eso es lo que hago. Sabemos que y' es lo mismo que escribir diferencial de y sobre diferencial de x. Este diferencial de x va a pasar a multiplicar a todo esto de aquí. Entonces, x a la cuarta va a pasar a multiplicar, x a la cuarta por y, menos x al cuadrado, y todo eso va a estar multiplicado por diferencial de x. Y esto va a estar por diferencial de y. Ahora sí, fíjense, ya tiene la forma de lo que es una ecuación diferencial exacta. La condición de exactitud, hago la prueba, ¿no? Derivada de m en función de y. Aquí derivada de m en función de y. Aquí esto se va a hacer cero. La derivada menos x a la cuarta va a salir como constante y derivada de y, 1. X a la cuarta. Aquí, derivada de, derivada de x al cuadrado, esto es constante, por lo tanto sale. Entonces, la derivada de y al cubo, la derivada de y al cubo va a darme 3 veces y al cuadrado. 3 veces y al cuadrado por x al cuadrado. Listo. De la misma manera que hago aquí. Hago mi función n lo derivo respecto a x parcialmente, ¿no? Entonces, las x se vuelven constantes. Entonces, no, las y se vuelven constantes. Entonces, derivo aquí y derivo aquí. Aquí lo podemos hacer de la misma manera, ¿no? Para que se entienda. Esto es respecto a y, derivo esto, y aquí respecto a x, derivo esto. ¿Listo? Ya está. Derivando x a la quinta va a ser 5 veces x a la cuarta, más derivando x al cubo va a ser 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado, y aquí es constante. Y fíjense que no es nada igual, ¿no? No se parece. Entonces podemos decir que m sub y es diferente a n sub x, no es una ecuación exacta. Perfecto, como no es una ecuación exacta, aquí se divide en 6 casos según un libro que he visto, pero los otros casos ya mucho que ver, ya casos especiales llegarían a ser, o sea, ejercicios tal vez planteados por él, pero para mí exactamente existen lo que son 2, 3, 4, 5 casos, no, 4 casos, exagerando es 4 casos, sí, son 4 casos nada más, ¿ok? No existen más casos. Los otros casos ya creo que se ramifican a razón de un cambio de variable específico, ¿ya? Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Tal vez puede que se presente, pero no creo en los parciales que sean rebuscaditos, ¿ya? Entonces, quiero que me atiendan aquí. Si se puede formar una función solamente de y, es caso 1. Si se puede formar una función netamente de x, es caso 2. Y ahí están sus formulitas. Si se forma una función, si yo resto n sub x menos m sub y dividido entre m, si me da una función netamente de y, es un cambio de variable esto. Si me da aquí m sub y menos n sub x dividido entre n, me da un cambio de variable netamente con de x, entonces es un cambio de variable con esto, ¿ok? Entonces verificamos aquí con los dos casos, n sub x menos m sub y. N sub x, que es en este caso es 5 veces x al cubo, a la cuarta, perdón, más 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado, menos por todo esto, menos x a la cuarta, menos 3 veces y al cuadrado por y al cuadrado. ¿Listo? Fíjense aquí. Menos por menos más. 3 más 3 6 veces x al cuadrado por y al cuadrado. 5 menos por menos más. X a la cuarta más 5 veces x a la cuarta, 6 veces x a la cuarta. Dividido entre m, pero m para mí es todo esto.
Y fíjense que no encuentro nada, ni factorizando creo que voy a poder encontrar algo. Por lo tanto, descartamos el casito. Entonces, vámonos al otro, tal vez podamos conseguir con el otro. Entonces, función x de y. Una función de x, entonces, nuevamente, solo es al revés. O sea, si hemos hecho esto, solo hay que cambiar de signos. O sea, multiplicamos por menos 1, pero lo vamos a hacer si quiere. Menos x a la cuarta, menos 3 veces x al cuadrado, menos por x al cuadrado, que es m. ¿No ven? Menos lo que es n, que me dice que es 5 veces x a la cuarta, menos 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces estamos, menos x a la cuarta, menos 5 veces x a la cuarta, menos 6 veces x a la cuarta. Menos 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado, menos 3 veces eso, menos 6, ¿no? Ya está. Y algo curioso que aquí pasa es que, ¿cómo me he dado cuenta yo? Mm, pasa lo siguiente. Son dos sumandos, dos sumandos. Entonces, ¿qué tal si aquí factorizo menos 6 veces x al cuadrado? Menos 6, bueno, menos 6. Bueno, el factor está aquí. Creo que llegaría a ser lo mismo, ¿no? Menos 6 menos 6. Y factorizando menos 6 me va a quedar x a la cuarta más x al cuadrado por y al cuadrado. Aquí, ¿qué tal si factorizo lo que es x? Me va a quedar x a la cuarta más x al cuadrado por y. Y fíjense que esto se simplifica. ¿No ve? Y me va a quedar menos 6 veces x. Y fíjense que he conseguido lo que es una función netamente en función de x. Una función netamente en función de x. Si logro, este es caso uno, caso 2. Si logro eso, ya está. Ya el problema ya está. Totalmente sencillo, ya está. Entonces, hay el factor integrante. Va a ser el factor integrante de x es igual a la integral de lo que he encontrado, de la función de x. Y la función de x es menos 6 veces x. Listo. El menos 6 sale, entonces el menos 6 sale de la integral y la integral de 1 sobre x es el logaritmo de x. Listo. Por propiedad del sombrerito, esto sube arriba. Entonces ya está, logaritmo con esto se va. Y finalmente el factor integrante había sido x a la menos 6. ¿Listo? Posteriormente a esta ecuación diferencial que he hallado, que no es exacta, lo voy a multiplicar lo que es mi factor integrante. Aquí. ¿Ya? Entonces a todo alfa sub 1 lo voy a multiplicar por mi factor integrante. A todita la ecuación diferencial. Entonces multiplico x a la sexta por x a la menos 6 por x a la cuarta, x a la menos 2. X a la cuarta por x a menos 6, x a la menos 2 por y, ¿no ven? Y aquí sucesivamente. Aquí, x a la quinta por x a la menos 6, x a la menos 1. X al cubo por x a la menos 6, x a la menos 3. ¿Ya? Listo. Una vez que ya se multiplique eso, volvemos a hacer lo que es la verificación de la condición de exactitud. ¿Ok? Y ya está. Y verificamos, ¿no? Derivada aquí. Respecto a y, recordemos que es m. Derivamos respecto a y. Esto se hace cero aquí. Aquí el x se hace, bueno, respecto a y, entonces estos se van a derivar. Desde aquí respecto a x son estos. ¿Ya? Entonces, con eso que tenemos. Aquí esto se va a hacer cero, menos 2 va a salir como constante. Derivada de y, 1 menos x a la menos 2. Aquí, derivada de y al cubo va a ser 3 veces y al cuadrado por x a la menos 4. Listo. Aquí me tendría que salir lo mismo. Derivada de x a la menos 1, el menos 1 baja y se aumenta un signo aquí, menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1, menos 2. Y fíjense, menos x a la menos 2. Aquí, derivada de esto, menos 3 baja y x menos 4 por y al cuadrado. Listo. Y fíjense que es lo mismo. Es exacta. Por lo tanto, existe una función x como y tal que yo derivo respecto a y y respecto a x me tiene que dar n y m. Y nuevamente les digo, ya ustedes escogen cuál es la más sencilla para ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Derivada de la función x, y es igual a la integral, para que esto se lo voy allá a la función, respecto a n. Entonces, n es todo esto. Entonces, esto tiene que ser respecto a y, entonces, estos son las variables que voy a integrar. La integral de x a la menos 1 es igual a, como es constante, entonces x a la menos 1 por y. Aquí, la integral de x a la menos 3 por y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado, no, y al cubo es esto, ¿no? Y al cuadrado, sí, aquí estamos encontrando un errorcito. Pop. Y al cubo, dividido entre 3, ¿ya? Por dividido entre 3, ¿listo? Por x a la menos 3 más la función h de x. Si estoy usando la de y,
X. Si estoy usando la de X, Y, ¿ya? Y ahora uso la segunda ecuación. ¿Qué tal si yo derivo esto, esta función de aquí, el resultado, respecto a X me tiene que dar M? Entonces derivo. Voy a tener, derivando, respecto a X, voy a hacer menos X al cuadrado, menos X a la menos 2 por Y. Aquí, respecto a X. Este menos uno va a bajar y voy a aumentar su potencia al menos uno. Menos uno más menos uno menos 2 por Y. Listo. Menos el X menos 3 por X. Este es al cubo. Listo. Al cubo. Listo. El menos 3 y va a aumentarse al menos 3 menos uno menos 4. Divide entre 3. El 3 con el 3 se va y me va a quedar X a la menos 4 por Y al cubo. Y listo. Y esto, derivando x, h de x, me va a dar h' de x, ¿no ve? No conocemos esa variable, es lo que estamos buscando. Fíjense que aquí esto se simplifica con esto y esto se simplifica con esto. Entonces me va a quedar lo siguiente, h' de x es igual a, no, bueno, lo podemos hacer así de nuevo. La diferencial de h de x respecto a lo que es la x a la menos 2 por diferencial de x, integrando miembro a miembro, la integral de esto va a ser h de x, ¿qué me va a dar? Derivando, integrando esto, x a la menos 2 menos 2 más uno eh, sobre x menos 2 más uno, entonces va a ser menos uno sobre x. ¿Listo? Y reemplazamos en la ecuacióncita. En todo esto reemplazamos, que es lo que realmente nos importa. Entonces, h de x no había sabido valer h de x, sino menos uno sobre x. Listo. Y esta es la solución. Finalmente les había dicho que no se coloca f de x, sino se iguala a una constante. Listo, chicos. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Sas, sas y sas. Listo. Ya tenemos la solución ahí. ¿Ok? Entonces, caso 1 y caso 2 lo hemos tocado aquí. Caso 3 y caso 4 yo creo que lo vamos a hacer directamente en clases, ¿ya? Para no ir perdiendo mucho el tiempo, ¿ok?